Bienvenido a este video. Estaremos viendo en esta oportunidad para qué suelo utilizar ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI. La otra parte sería Gemini, su inteligencia artificial de Google, que es muy similar a ChatGPT. Pero suelo utilizar más esto por muchas cosas, al igual que casi en el mismo equivalente utilizo Gemini. Esto resulta que muchas veces no me da acceso a imágenes, no puedo analizar imágenes, links, PDFs, correos electrónicos, cosas como esas en la versión gratuita. Así que a veces salto a Gemini, pero cuando son cosas muy fáciles y sencillas como las que vamos a explicar, pues prefiero utilizar ChatGPT. En mi caso, como usuario común, no utilizo para hacer cosas muy complejas, cálculos matemáticos, cosas como esas, las utilizo para el día a día. No olvidemos que esto está disponible también para celular, ChatGPT, y ahí fácilmente mediante el micrófono le preguntamos y la respuesta las hacemos también que nos devuelva en audio. Muy bien, entonces, entre las primeras cosas que suelo preguntar serían los conceptos o definiciones que a veces se me pasa. Entonces, por ejemplo, la otra vez había escuchado bastante en Latinoamérica, especialmente en Bolivia, la palabra testaferro. Entonces, realmente no sabía a qué se referían y le pregunté qué es un testaferro. Muy bien. Entonces me indica aquí exactamente lo que es, y de manera muy precisa, concisa, va directamente al grano. No olvidemos que de aquí podríamos leer en voz alta. Un testaferro es una persona que actúa como titular de bienes o propiedades en... Muy bien, y también podría copiar el texto o regenerar otra respuesta diferente. Si no me gusta la respuesta, pues acá le puedo decir no. Muy bien, entonces, en primera instancia serían las preguntas que constantemente le estoy haciendo de estos conceptos y definiciones. En otro caso, generalmente pregunto sobre cine y televisión. A veces hay cosas que las series, por ejemplo, no lo vemos de manera consecutiva porque son muchas temporadas o capítulos, y a veces quiero saber, por ejemplo, le pregunté la otra vez en qué capítulo ahí del Doctor House finge su muerte. Entonces quería ver esa parte porque en TikTok me había aparecido un fragmento de eso, y entonces me dice aquí. Y me dice el programa House aquí fingiendo su muerte. Le puedo preguntar si no me aclara específicamente y le digo en qué temporada y capítulo. A veces no, si no me da exactamente, pues tengo que aclararle el mismo. Entonces acá me dice que sería de la octava temporada y titula este. Entonces, directamente puedo ir a buscar el mismo en las diferentes plataformas, especialmente creo que está, si no me equivoco, en Max, anteriormente llamado HBO. Ahora estaría en Max, creo que también está en Netflix, si no me equivoco, y podría buscarlo directamente con el nombre. Luego también le pregunto constantemente, estamos aprendiendo nuevos lenguajes de programación, cosas como esas, y le pregunto específicamente algo. En este caso, una anterior vez vi una discusión en internet, en unos foros, respecto a el manejo de hojas en cascada, lo que sería CSS para la apariencia de las páginas web que utilizan HTML, y manejaban la palabra variable, cosa que nunca había escuchado para HTML o CSS. Generalmente la palabra variable lo utilizamos para lenguajes de programación como JavaScript, PHP, Python, cosas como esa, pero no en CSS. Entonces le pregunté, ¿CSS tiene variables? Y me respondió sí, acá, hoja de estilos en cascada. Introdujo variables personalizadas en las especificaciones aquí. Entonces me da ejemplo y me indicó de qué manera prácticamente se trabaja con el mismo.
Entonces puedo seguir ahondando, dame más ejemplos, explícame la página oficial donde publicaron esto, todo lo puedo preguntar. Al igual que también lo utilicé bastante cuando estuve haciendo tutoriales de diferentes lenguajes de programación. Muchas veces se me pasaba unas pequeñas comas y cosas así. Entonces yo le copiaba el código aquí y le decía cuál era el problema, dónde está el error. A veces en lenguajes como JavaScript utilizamos punto y coma al final de cada una de las sentencias y no se nos pasa mucho eso. Entonces yo le copiaba el código y me decía, aquí tienes el código corregido y el error fue en tal línea, tal número y todo lo demás. Entonces yo copiaba esto y lo regresaba a donde estuve programando y ahí lo ponía este nuevo código. Aquí generalmente tendríamos para copiar el código que nos da y nos daba ya corregido ChatGPT. Muy bien. También lo utilizo bastante para comparar, pues, por ejemplo, escuchamos constantemente que están sacando monitores de diferentes, con diferentes tecnologías. Entonces, hay tres que generalmente se escucha. Y yo le pedí acá y le dije, dame una tabla comparando monitores, vea el OLED que tanto hablan y el IPS. Entonces, quería saber la diferencia porque algunos dicen mejor es el VA, mayor contraste, otros el OLED tiene mucho más capacidad para los fotogramas por segundo o refresco o los hertz que lo llaman. También el IPS es muy bueno en la actualidad, pero estos últimos se está viendo una combinación de partes de esto. La tecnología constantemente está cambiando. Entonces aquí me da de las características, por ejemplo, calidad de imagen, NVA, OLED y EPS. Entonces, acá buena, excelente y excelente. El contraste acá es bueno, acá mejor todavía el IPS que el OLED. Aquí el consumo de energía moderado y así sucesivamente. Entonces me da muchas características y todavía le puedo seguir preguntando de algo muy específicos en cuanto, por ejemplo, al VA y le puedo preguntar el vea hasta cuántos hertz suelen, suelen lanzar sus productos. Muy bien. Generalmente es de 60, pero estos últimos está viniendo más. Acá, por ejemplo, dicen desde 60 hasta 240. Entonces, muchas veces optan por esta tecnología porque nos da más capacidad de refresco para los videojuegos. Muy bien. Luego también constantemente le estoy preguntando de historia. Por ejemplo, le pregunté cuál fue la causa de la Primera Guerra Mundial. Entonces, me da mucho detalle y lo mejor de todo es que, por ejemplo, puedo ir ahondando cosas de las respuestas que me da. Entonces, aquí me dice el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Era lo único que sabía. Entonces le pregunto aquí, ¿quién fue ahí? El archiduque, aquí lo puedo apuntar así. ¿Quién fue el archiduque Francisco Fernando? Entonces me da mucha más información. Aquí solamente me daba nada más que un párrafo, pero aquí ya me está dando toda su biografía y todavía le puedo preguntar más y más y más. Luego también me da instrucciones específicas, por ejemplo, en otra oportunidad adquirí un monitor y no sabía que tenía HDR y lo activé desde sus botones del mismo monitor, pero en Windows 11 quería ver las opciones que tenía. Entonces le pregunté cómo activar el HDR en Windows 11. Entonces me dijo acá que tengo que abrir configuración, ahí ir a la parte izquierda de la pantalla, apretar las diferentes opciones como me indica aquí. Y lo hizo y de esa manera procedí y funcionó bastante bien.
También suelo preguntar a veces, por ejemplo, las páginas oficiales es sumamente importante cuando queremos descargar cualquier software, pues hay muchas páginas que nos hacen creer que son las páginas oficiales, pero no lo son. Entonces yo prefiero preguntar a la inteligencia artificial y les digo cuál es la página, esa vez pregunté así, oficial de Photoshop, porque salían otras páginas que aparentemente eran las oficiales, pero resultaba que no era así. Eran para que nosotros pongamos nuestros datos y todo ello. Entonces cuando hago clic, me abre una nueva, acá este azul he hecho clic, me abre una nueva pestaña y me lleva a la página oficial que sería de Adobe. Entonces ya tengo la certidumbre de que esta es la página oficial de Photoshop. Similarmente, a veces pregunto algunas inquietudes que tengo. Esto, por ejemplo, la otra vez escuché mucho que los físicos suelen hablar de los agujeros negros, pero no sabía su grado de importancia. Entonces le pregunté por qué los físicos hablan tanto de los agujeros negros. Entonces aquí pude leer mucho mejor el grado de importancia que tienen los agujeros negros y por qué para ellos es relevante. Entonces aquí todo esto me daba de manera muy ordenada y relación de la física cuántica y todo ello. Muy bien. También aprovecho para hacer traducciones porque aunque generalmente utilizo Google ahí, Translator, pero a veces esto no me lo hace con contexto. Entonces la traducción es un poco literal y muchas veces no tiene que ser tan literal la traducción porque puede haber equívocos. Así que a veces prefiero preguntarle aquí porque si me lo hace de manera más contextual, o sea, las palabras le dan mucho más sentido según la forma en la cual estaría el texto. Entonces le digo, traduce al español el siguiente texto. Dos puntos y generalmente aprieto Shift y Enter para que haya un salto de línea. Copio mi texto en inglés y le envío. Entonces ya estaría aquí. Quiero que traduzca todo esto en contexto. Y acá me dice. Entonces, como está hablando de la teoría psicoanalítica y todo lo demás, algún término que encuentre que corresponde a esta área de las ciencias, entonces lo va a hacer de manera mucho mejor todavía. No lo va a tratar con palabras coloquiales, sino como es. Y fundamentalmente utilizo para estas cosas. Y hay cosas que no, que aunque sí podría poder utilizarlos, pero no es muy confiable, al menos no las respuestas que me ha dado. Por ejemplo, información de canciones. Muchas veces le digo quién canta esto, o de qué es esta letra, o dame la letra completa de esta canción, y se equivoca muchísimo. También la comparación de productos. A veces le dije aquí compara el procesador Intel i9 con el i7 de décima tercera generación. Entonces, muchas veces cuando me daba las comparaciones, se equivocaban con los datos, las frecuencias, cosas así. Entonces no me fiaba mucho del mismo. Prefiero ir a las páginas oficiales de dicho procesador y revisar ahí todas las características. Entonces no me fiaba mucho de esta información. Al igual que de medicina o alguna enfermedad, nunca tenemos que preguntarlo. Eso es muy delicado. Es como en Google querer buscar los síntomas de alguna enfermedad. Es tan complejo y comparten tantas enfermedades los mismos tipos de síntomas que es muy complicado o nos pueden alertar innecesariamente. Entonces es conveniente consultar a un especialista. También las noticias no le pido porque no está actualizado, al menos la versión gratuita. Y si le pregunta ahora, ¿hasta qué fecha estás actualizado? Entonces me responde acá, me va a decir creo que hasta el 2022, hasta enero del 2022. Entonces vemos que ya ha pasado 2 años y más,
Por lo tanto, no preguntarle noticias no me va a dar las noticias actuales. En este caso sí salto a Gemini para que me dé el mismo porque es gratuito también. Y también los links y enlaces no los analizo aquí en Gemini. Sí, le puedo decir analiza esta página web, analiza este documento online que dice el resumen, pero aquí no tiene una conexión a internet, no la versión gratuita. También los PDFs, pues no le pido que resuma documentos ni nada por el estilo, porque también es muy difícil tener acceso a los PDFs. Tendríamos que hacer muchas cosas para que tengan acceso. Sin embargo, en Gemini directamente puede analizar un PDF cargando en el mismo. Entonces, para estas cosas fundamentalmente utilizo lo que sería ChatGPT para preguntar conceptos sobre cine y televisión, sobre programación, para comparar diferentes productos, para historia, que me dé instrucciones muy específicas, para preguntar inquietudes y para traducciones.